Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos, la paz del Señor. Hoy estamos otra vez con una palabra para compartir. También va acompañada con una revelación, gloria a Dios, referente a esta misma escritura. Y para lo que vamos a hablar ahora, mis amados hermanos, vamos a estar orando para que el Señor nos dé revelación, gloria a Dios, sobre la palabra. Santo es el Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por este día, por tu palabra, Señor, que nos edifica, nos exhorta, nos enseña, nos limpia, nos santifica, Señor. Hace una obra completa tu palabra, Señor, en nosotros, una obra de restauración, una obra, Señor, que, como dice la Escritura, Señor, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Y solo mediante tu palabra, Señor, y mediante tu Espíritu Santo podemos nacer de nuevo, una vida nueva, si aplicamos lo que escrito está en nuestra vida, si practicamos tu palabra, Señor. Así dice la Escritura, que el que me ama es el que guarda mi palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, y que toda palabra que salga de mi boca sea para la justa edificación, que sea conforme tu espíritu, conforme tu voluntad, y ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea para edificación de nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Invitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos la gloria porque la palabra es de Él y solamente Él merece toda la gloria y toda la alabanza. Su hermana, una sierva inútil, aleluya, que está para servir al Señor, aleluya. Como el Señor nos dice, totalmente, amados hermanos, tenemos que rendir nuestra vida a Cristo. Y el tema que hoy vamos a hablar es un tema muy común y allí hay un versículo que identifica a este tipo de personas. Gloria a Dios. Nos dice Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Vamos a estar hablando entonces de la gotera continua, o sea, de la mujer rencillosa. También hay hombres con espíritu de rencilla. Tú no los puedes mirar porque ya ellos están con el guante listo para golpear. ¿Qué me miraste? ¿Por qué me miraste? ¿Por qué hablaste? No sé si usted ha visto ese tipo de personas, tal vez en su diario vivir, en su casa. Muchos padecen violencia en los hogares por este tipo de personas. La rencilla está a la orden del día. Buscan pleito todo el día. También, hermano, vienen al camino del Señor y no se limpian de la rencilla. Siguen con la contención, siguen con la contienda, no se han limpiado, siguen con esa contienda que son como gotera continua en tiempo de lluvia. No sé si usted alguna vez ha visto o ha vivido o ha visto en películas esas casas que son de chapa. Esas chapas tienen un agujero. Cuando es tiempo de lluvia, mis amados hermanos, la gotera es continua. O ha visto en algún lugar que cae una gotera cuando está lloviendo continuamente en tiempo de lluvia y siente en el medio del silencio, de la paz, del silencio de la noche o del día, usted siente paz, paz, paz. Ahora incluso está un poquito lloviznando y así se ve la gotera continua, ese golpe molesto y fastidioso que no te deja descansar, no trae paz. Por eso este proverbio habla de esta manera: gotera continua en tiempo de lluvia es la mujer rencillosa. Como le dije, no solamente hay mujeres rencillosas, sino que también hay hombres rencillosos. Están en el camino del Señor, pero no se limpian de estas cosa. Tengo una revelación sobre este tema que el Señor me enseñó, gloria al nombre de Jesús, cuando me volví a los caminos del Señor. Y dice así la palabra de Cristo. Leemos en el nombre de Jesús. Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Como diciendo, está en contienda, ven azote, ven. Su boca a los azotes llama, ven azote, ven azote. El azote viene de la mano de Dios para corregir
los labios del necio que traen contienda. Personas que traen contienda continuamente. En Proverbios 30:33, que nos dice, ciertamente el que bate la leche sacará la mantequilla, y el que es recio, que recio se suena las narices, sacará sangre, y el que provoca la ira causará contiendas. O sea, si recio te está sonando la nariz, te vas a sacar sangre, te dice el Señor. También si sigues batiendo, vas a sacar mantequilla. El que provoca la ira está continuamente en una provocación. Vio en esos hogares que está la persona todo el día buscando pleito y buscando pleito. Lugares donde abunda la contienda, mis amados hermanos. Hogares donde una palabra la hacen un rezo, como dice, la hacen un rezo continuamente, hermano, con aquella contienda y están enredados en esa contienda, en esa provocación. Aquí dice, el que provoca la ira causará contiendas. Proverbios 23 nos dice el Señor, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. O sea, no es de sabios estar de contencioso, dice la palabra de Dios, que es el insensato. El insensato se envuelve en la contienda. Esa es su cobertura. Se envuelve en contiendas. Gloria al nombre de Jesús. También nos especifica la palabra en Santiago 3:16 que donde hay celos y contención, ese tipo de pleito, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, no es obra buena la obra del contencioso, que tiene celos, que tiene contienda, pleito. Eso causa ira y división. También nos dice la Escritura, la contienda y el pleito causa ira y división. Gloria al nombre de Jesús. Encontramos en Proverbio 15:18 que el hombre iracundo promueve las contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. O sea, el hombre iracundo, un hombre que está lleno de ira, puede ser hombre universalmente, hombre iracundo, esa persona que tiene ira. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante que toda persona que es iracunda y que promueve contiendas tiene en su interior altivez y soberbia, un gran grado. ¿Por qué? Porque quiere que se haga como esa persona dice, y si no se hace como esa persona dice, comienza con las contiendas, con los pleitos, si no le obedecen. Hoy en día los médicos tratan ese tipo de personas como narcisistas, iracundas, contenciosas, pleiteras, y ahí podemos ver también en Filipenses 2:14 que nos dice la Escritura, un consejo de la palabra de Dios, que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Así nos dice el Señor, que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. O sea que la contienda, la murmuración, la ira, los pleitos es una mancha en nuestras ropas, mis amados hermanos. Y con ropa manchada, ropa sucia, nadie sube arriba, amados hermanos, nadie sube. O sea que tengamos cuidado con estar en iras, contiendas y pleitos. Gloria al nombre del Señor, dice. En medio de una generación maligna y perversa, resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que quiere el Señor, que en medio de una generación maligna y perversa, que están todo el día de pleito, contiendas, iras y divisiones, nosotros resplandezcamos como luminares, que seamos luz en el mundo. Una luz, mis amados hermanos, que alumbremos, no que seamos de oscuridad. También el Señor nos está diciendo en Santiago, capítulo 4, nos hace una pregunta al Señor. Nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen esos pleitos? Esos pleitos, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de ahí que sale? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchás
pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Así nos dice el Señor. Por eso es que están de pleitos y contiendas, porque tienen celos y envidias. Gloria al nombre del Señor. El Señor no quiere estas cosas en medio de su pueblo. Ya vamos a llegar a donde está la revelación, mis amados hermanos. Tengamos un poquito de paciencia, que vamos a estar mirando las instrucciones del Señor, cómo debe ser el siervo del Señor. Nos dice la palabra en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que sea una persona que tenga amabilidad, que sea amable. También que no sea contencioso, que no sea peleonero. Una persona que esté todo el día de contiendas, de pleito, continuamente agrediendo, insultando, ofendiendo. Gloria a Dios, que con mansedumbre corrija. Mire la forma que hay de corregir. Con mansedumbre corrija a los que se oponen. No con altivez, no con soberbia, no con arrogancia, imponiendo, ofendiendo, insultando, maldiciendo. Ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos, nos dice la palabra de Dios. Y solo una persona que es contenciosa y que es maldiciente se puede conocer por sus frutos. Absolutamente nada de mansedumbre. El Señor aclara que sus siervos deben de ser amables, no deben ser contenciosos. Eso es una de las virtudes que debe tener el que realmente es siervo de Dios, porque hay muchos infiltrados que no son siervos de Dios, que no corrigen con mansedumbre, dice, a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. No es corregir con insultos, no es corregir con maldiciones, no es corregir con ofensas, con palabras maldicientes, porque así anda el mundo. Dice, quizás se arrepientan para conocer la verdad y escapen de los lazos del diablo, que están cautivos a voluntad de él. O sea, toda persona que está en su pecado está en los lazos del diablo, están cautivos a voluntad del diablo. Pero si tú corriges con mansedumbre, con amabilidad, con buenas palabras, no palabras maldicientes, no palabras ofensivas, no palabras insultantes, entonces esas personas pueden ser que recapaciten y el Señor los libre de los lazos del diablo si la persona oye, si la persona escucha. También nos dice la palabra de Dios en Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contiendas. La soberbia, o sea, toda persona que es soberbia, como te decía hace un rato, mi amado hermano, concibe contiendas. Así está el mundo, mis amados hermanos. Todo el tiempo eso es lo que concibe y lo que después da luz también son contiendas, pleitos, violencia, ira, gritería, personas gritonas, un timbre que hasta el oído te duele. Se conoce que no es la voz del Espíritu Santo porque son gritonas, mis amados hermanos, pero un grito que te produce hasta molestia en el oído, la persona iracunda. Entonces eso ahí se conoce que es una persona soberbia. Eso no proviene del Espíritu Santo. No tiene paz. La persona que no tiene paz produce contienda. La persona que es soberbia produce contienda. Primera de Corintios 1:10 nos dice el Señor, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que esté perfectamente unidos en un mismo parecer, en una misma mente, en un mismo sentir, con toda humildad, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la forma que debe andar el pueblo de Dios. Y finalmente, ser todos de un mismo sentir, ser compasivos, amando fraternalmente, siendo misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. O sea, fulano me dice una cosa y yo le retruco con otra maldición más. Y uno dice una maldición y el otro dice otra peor. Mirá,
te vas a morir, te vas a reventar, el Señor te va a reventar, ¿Qué es eso, mis amados hermanos, en el pueblo de Dios? Maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo. Una boca que produce maldición es una boca contenciosa. Los maldicientes no entran al reino de los cielos. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición, no para heredar maldición. Los hijos de Dios hemos sido llamados para heredar bendición, mis amados hermanos, no la maldición. Incluso en un momento cuando alguien no los quiso escuchar, Felipe le dice, estaban con el Señor y dice, ¿qué hacemos, Señor? Le pedimos fuego del cielo para que los mate a estos como hizo Elías. Que le dijo, pero ustedes no saben de qué espíritu son. Dice, yo no he venido para perder las almas, sino para salvarlas. Hasta el último minuto que estás sobre esta tierra, mi amado hermano y amada hermana, estás para arrepentirte. Todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor. No hay quien haga el bien y nunca peque. El que diga que nunca peca, el tal es mentiroso. Eso nos dice la palabra de Dios. Fuiste llamados para heredar bendición. Dice, no devuelvas mal por mal ni maldición por maldición. Bueno, si maldice, el Señor se hará cargo de esa persona maldiciente, comerá del fruto de sus labios. Nos dice la Escritura, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Él lleva y trae, mis amados hermanos, es leña al fuego, leña. Así es como se arma un grande incendio. El carbón para las brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso, hombre general, hombre y mujer, rencilloso como la gotera continua, para lo único que sirve es para encender fuego. Echa leña al fuego. ¿Y qué dice la palabra? Que saca al chismoso y cesará la contienda. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo tiene que ser la paz. El Hijo de Dios busca la paz, no la guerra. Solícitos en guardar la paz. Y ahí se ve por las redes sociales de dimes y diretes, si te digo y me dices y dale, va chisme, va contienda, va pleito, que te saco, que te escarnezco, que te ensucio, que te destruyo. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios, mis amados hermanos. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El que pecó para él mismo se hace daño. Vamos a ver ahora cómo es que se debe corregir. Primeramente el Señor nos dijo con mansedumbre, porque dice, 1 Corintios 3 nos dice, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿acaso no son carnales? ¿Acaso ustedes no andan como hombres? Proverbios 17:19 dice el Señor, el que ama la disputa, ama la transgresión. El que ama la disputa, ama todo el día estar en esa gresca. Agarra a uno, suelta al otro y dale, contienda y pleito y señalando y va y maldice y al otro. ¿Qué es eso, mi amado hermano? El que ama la disputa, ama la transgresión. Debes de limpiarte de las contiendas, de los pleitos, de las iras, las divisiones. Si no, no entrarás al reino de los cielos. El que abre demasiado la puerta busca su propia ruina. Eso es lo que está buscando, la propia ruina. También nos dice la Escritura en Isaías 58:4, he aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Eso dice el Señor, para que tu voz sea oída en alto, hermano. No debes estar ayunando para contiendas, sino para apaciguar las contiendas y los pleitos, para que el Señor traiga paz, para que se terminen las divisiones y los pleitos. El Señor, mátala, Señor, mata. Señor, mata. Hoy en día, hermano, los falsos profetas, ahí están profetizándole muerte a sus hermanos, muerte y maldición sobre ellos. Mis amados hermanos, se han ido como jueces de sus hermanos, cuando el Señor no ha levantado jueces, sino que el Señor dice que somos todos hermanos los unos de los otros. No hay nadie más que nadie. Eso dice la palabra de Dios, que ninguno es más que el otro. Cuidado, mis amados hermanos. Segunda de Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
Esto dice la palabra de Dios. Ahí está el mundo escuchando al pueblo cristiano, un pueblo chismoso, murmurador, contencioso, que pasa de iras y contiendas, publicando el pecado de sus hermanos, atacándolos, inventándole pecados. Hay otros que te inventan los pecados que tú no tienes. Si no los tienen, te los inventan, inventando toda clase de males, como dice la palabra de Dios. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y segunda de Timoteo 2 nos dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Gloria al nombre del Señor. Desecha todo aquello, cuestiones necias e insensatas que engendran contienda. Dice lo que el Señor te dio y punto, se terminó la conversación. No sigas como gotera continua, maldiciendo, tu boca salen, Dios mío, ranas y renacuajos, serpientes y escorpiones hay debajo de sus labios. Dice la palabra de Dios, nido de áspida y debajo de sus lenguas. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a limpiarnos de la contienda y de los pleitos, de los chismes, las iras, las divisiones, en el nombre de Jesús. Y ahí vamos a ir con la palabra revelada, Dios mío. Tremenda la palabra que el Señor me reveló sobre las contiendas. Y dice Proverbios 17:14, el que comienza las discordias es como quien suelta las muchas aguas. Deja pues la contienda, deja pues la contienda antes de que se enrede. Bendito sea el Señor. Te voy a contar, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, qué significa comenzar con la discordia y qué es comenzar con discordia. Mire, veía yo, mis amados hermanos, me vino como un sueño, como un adormecimiento, y me empezó a pasar este versículo. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Y yo veía, mis amados hermanos, el Espíritu Santo me enseñaba, me mostraba por el Espíritu como que fueran compuertas de muchas aguas, como que fuera una fuente de muchas aguas, esos lugares como unas grandes piletas que almacenan gran cantidad de agua y tienen muchas compuertas, muchas, donde se cierran las compuertas y se abren las compuertas según cuánto llueva en la ciudad. No sé si usted ha visto esos embalses grandes que hay de agua. Entonces, mis amados hermanos, el que comenzaba las discordias era como el que soltaba las muchas aguas. Eso fue lo que yo vi en aquella revelación, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo me enseñaba y me mostraba cómo es el que comienza las discordias. Entonces veo, mis amados hermanos, que se sueltan las aguas, que rebasan las aguas. El que comenzaba la discordia inundaba todo, hermano, todo lo inundaba. Y también me fue dado este versículo porque inmediatamente que vi todo aquello, que era muy difícil, después que las aguas se habían soltado, volver a recogerlas. Causaba grandes estragos. Escuche lo que le digo. Por eso el que comienza las discordias es como el que suelta las muchas aguas. Y vamos a leer allí en Génesis 8, dice, en el nombre de Jesús, y se acordó Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban. Y ahí les voy a mostrar algo que también me fue mostrado, que con él estaban en el arca, hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Mire cuántos días costó que se retiraran las aguas. Tuvo que venir un viento a secar aquellas aguas. Aquí vemos, así me enseñaba el Señor, que las aguas que se soltaron de los abismos, de todo lugar, las fuentes del abismo, las cataratas, todo aquello, hermanos, se soltó y era muy difícil, inundó absolutamente todo. Eso fue lo que vi. El que comienza las discordias es como el que suelta las muchas aguas. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino debe ser amable y apto para enseñar. ¿Cómo deberemos entonces sobrellevar a los hermanos rencillosos,
Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Primera Timoteo 6 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿dónde tú ves que alguien sea piadoso, que esté todo el día en la contención, el pleito, la ira y la contienda, continuamente trayendo chisme del fulano, de la fulana que hizo, y disfrazado de justicia, cuando eso pertenece a las tinieblas? La contienda, el pleito, el chisme y la división, la murmuración, pertenece al mundo, pertenece a las obras de la carne. Entonces, alguien que se dedique, hermano, a traer ese tipo de contiendas y ser como el diario chismoso, el cristiano chismoso, que continuamente trae de la vida de los demás, averiguando la vida de los demás y trayendo ese tipo de pleito y de división al pueblo de Dios, no pertenece al reino de los cielos. La contienda no es de Dios, es del diablo, es de la carne, fruto de la carne. Aquí dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Toda persona que tiene la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Continuamente dice, donde nacen envidias, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas y de palabras, donde nacen envidias y pleitos, blasfemias y mala sospecha. Toda persona que no anda en la doctrina que es conforme a la piedad, apártate de los tales. Esa persona no tiene a Dios. Aunque diga que tiene a Dios, recuerde que el diablo predica, pero no predica la paz, sino predica contienda y pleito. Eso es lo que el diablo predica. División, murmuración, iras, pleitos, maldiciones, ofensas, insultos, agresiones, continuamente, y mucho chisme de la vida de todo el mundo. Por tanto, dice Mateo 18:15, nos dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la manera de reprender? Ve, si tu hermano peca contra ti, repréndele estando solos, a solas, no públicamente como están haciendo por las redes sociales. Agarran un micrófono y salen a insultar, a ofender, a decir que están reprendiendo a su hermano cuando están fuera totalmente de la escritura, totalmente antibíblico. El Espíritu Santo no obra así, el Padre no obra así. El Señor envió a sus profetas a exhortar a los reyes y lo hacía en privado. Iba y le llevaba la exhortación. ¿Acaso cuando fue Miqueas a hablarle a David de su pecado de adulterio lo hizo públicamente? No, lo hizo a solas y habló con el rey. David empezó hablando con una parábola, con toda mansedumbre. Entonces, mis amados hermanos, lo que hoy se está viendo por las redes sociales es un chismorreo barato que no proviene de Dios. No es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la Biblia nos está mostrando. ¿Cómo se debe exhortar al hermano? Aquí me lo dice claramente la Escritura. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Lo segundo es, si no te oye, si la persona está en pecado y te ha ofendido, toma a 1 o a 2 testigos y repréndele. Mas si no te oyere, dice, con eso frente a esos 2 testigos que tú has llevado 2 o 3, no solo 1, 2 o 3, para que conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, o sea, recién se lo vas a decir a la iglesia cuando ya hayas hecho esos 2 primeros pasos. Y cuando hayas hecho el tercer paso, que no oyó a la iglesia, entonces tenle, recién ahí, tenle por gentil y publicano, una persona que no tiene a Dios. Recién después que haya hecho todos esos pasos puede decir, él es un gentil, es un publicano, no tiene a Dios, pero no antes. Así te dice la palabra del Señor. También podemos ver aquí en Romanos 12:10 que dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea, en cuanto a honra, prefiriendo a tu hermano.
no ensalzándote tú, cuando la Escritura dice que no te alabe tu propia boca, sino que te alabe el extraño. Hay muchos que se están alabando, yo soy tan bueno, yo soy tan buena, y el hermano fulano, la hermana ciclana es tan mala y tan pecadora y tan sucia y tan esto y tan lo otro y tan y tan y tan. Y ahí están, contrario a lo que dice la Escritura, y en esto se conocerán que son mis discípulos, que se amarán los unos a los otros. Así dice la palabra de Dios. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también haced vosotros lo mismo. Esa es la palabra que Dios nos está dando al día de hoy. Haced vosotros también lo mismo. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si alguno fuere sorprendido, te dice Gálatas 6:1, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. El Señor manda restaurar, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, que su pueblo ande en la paz de Cristo y en amor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad, escuche bien, toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Así que, mis amados hermanos, nos dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y el que se deja llevar de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males, nos dice Proverbios 19:19. Así que, mis amados hermanos, palabra de Dios, dice el Señor: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, te ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza, avergonzalos se los digo, pues no hay entre vosotros ni siquiera aún ni un sabio que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. El hermano contra el hermano pleitea en juicio. Dios no está de acuerdo con los pleitos, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis en esto a los hermanos. Traen defraude a los hermanos. Esto no es lo que a Dios le agrada. No es el pleito, no viene de la parte de Dios. Ama la paz y síguela, mis amados hermanos, porque mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay en ellos tropiezo. Dice el Señor en 1 de Pedro 4, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice el Señor que seamos unánime y que estemos glorificando a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios es primeramente como pura, después es pacífica, no es pleito, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por tanto, te dice el Señor en Mateo 5, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y está todo el tiempo maldiciendo, insultando, agrediendo, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Así nos dice el Padre. Por lo tanto, mis hermanos, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta el Señor. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. ¿Qué le preguntó Pedro? Que era bastante acelerado. ¿Qué le preguntó Pedro en Mateo 18 al Señor? Le dijo: Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
con 7 ya un montón. Parecía a Pedro que 7 era mucho. Le dijo Jesús, no le digo hasta 7, sino te digo aún 70 veces 7. 70 veces 7 que esa persona te defraude, te haga daño, la debes de perdonar. La debes de perdonar. También nos dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene el furor. El Señor nos manda a quitar de nosotros toda amargura. Generalmente la persona que es iracunda, que es contenciosa como gotera continua, es una persona que está llena de amargura. Por eso el Señor manda quitarnos toda la amargura en Efesios 4, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque allí donde envía el Señor bendición es donde están los hermanos juntos y en armonía. Gloria al nombre del Señor. Por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos y consolaos y sed todos de un mismo sentir. Vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. 2 Corintios 13:11. Para gloria de Dios, y dice la palabra de Dios para cerrar este tema, mis amados hermanos, de la mujer rencillosa, que es como gotera continua. Gloria al Señor. Leemos el Salmo 64:10, que dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Así que, amados hermanos, debemos apartarnos de toda contención, ira, gritería, pleito, división, porque una casa dividida no permanece. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios esté en iras, divisiones y contiendas? El que suelta, dice, el que empieza con la contienda es como el que suelta las muchas aguas. Así que volvámonos al Señor de todo corazón. Y si estas cosas, mis amados hermanos, estos frutos están en ti, debes de ayunar, orar y pedirle al Señor que te limpie de todos estos espíritus, porque es un árbol que tú tienes ahí, es un demonio, varios demonios viviendo en tu vida, por lo cual de tu boca solo sale pleito, ira, contienda, división, continuamente, pleitos, maldiciones, gritería, insulto. Hermano, eso no es de Dios. Y aún muchos siervos de Dios que se dicen pastores, profetas, que se dicen siervos del Señor, están en este asunto de los pleitos, mis amados hermanos. Tenga Dios misericordia de su pueblo y que su pueblo realmente nos volvamos al Señor de todo corazón. Nos volvamos, porque si hay algo allí alojado en ti que está dando un mal fruto, es que hay demonios todavía, hay espíritus, está siendo influenciado por espíritus inmundos tu vida, que te están esos espíritus inmundos dirigiendo e incitando a la contienda y al pleito. Por lo tanto, debes ayunar y orar para que el Señor te haga libre. Gloria al nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Límpianos con tu sangre preciosa, santifícanos, Señor, y ordena nuestros caminos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si a alguien hemos ofendido, pedimos perdón públicamente. Si alguna palabra ha ofendido a alguien, yo pido perdón públicamente a mis hermanos. Si consciente o inconscientemente a alguien he ofendido, pido perdón, porque dice tu palabra que no hay quien haga el bien y nunca peque. Gracias te doy, Señor. Gracias te pido que bendigas, restaures, sanes, levantes a todos tus hijos que te aman y te necesitan. Amén y amén.